La probabilidad total es un concepto que tiene relación con la probabilidad condicionada y con la suma de probabilidades, pensando en que los sucesos se pueden descomponer en partes y esas partes están definidas a través de un sistema de sucesos que se llama sistema completo. Recordemos que la probabilidad clásica se escribe como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos totales, ¿ya? Y que la probabilidad condicionada de A sabiendo B o dado B es la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B. Recordemos que la probabilidad condicionada afecta el espacio muestral, restringe el espacio muestral. En ese caso, la probabilidad de B sabiendo A tiene un denominador diferente, por lo tanto, estos dos números son números no necesariamente iguales, ¿ya? Diferentes en general, eh, pues restringen de manera distinta el espacio muestral, ¿ya? No es lo mismo la probabilidad de A sabiendo B que la probabilidad de B sabiendo A. Un sistema completo está constituido por un conjunto de sucesos que cubren, por una parte, todo el espacio muestral, es decir, la unión de ellos me da efectivamente todo el espacio, pero también la intersección de cada una de las parejas o de dos sucesos arbitrarios es vacía, ¿ya? Siempre y cuando no sean, obviamente, el mismo suceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio muestral, como aquí se ve en la imagen, se puede cubrir por distintas partes, de modo que estas partes cubren todo, la unión cubre todo el espacio muestral y ellas no se traslapan o no se superponen, no tienen elementos en común. Por ejemplo, en esta organización de las fichas del dominó, cada una de las filas podríamos pensarlas como un suceso, ¿ya? Y el conjunto de todos ellos forma un sistema completo. Todas las fichas, todo el espacio muestral está siendo cubierto por mi sistema de sucesos y además no hay fichas comunes entre el suceso 1, el 2, entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 4 y así. En cualquier pareja de sucesos distintos no tienen fichas en común, no tienen elementos en común. En este sentido, uno podría preguntarse, ¿puedo hacer otra organización, otra definición de sucesos, o puedo definir más sucesos o menos sucesos? Sí, esa definición dependerá del problema que queramos resolver. Un sistema completo permite descomponer un suceso B en sus partes relativas respecto a este sistema. El suceso B, marcado aquí en blanco, tiene una parte en A1, una parte en A2, una parte en A3 y una parte en A4. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra B va a ser la suma de la probabilidad de que ocurra B y A1 con la suma con la probabilidad de que ocurra B y A2, ocurra B y A3 y que ocurra B y A4. Es decir, la probabilidad del suceso B es una suma de probabilidades de intersecciones. Y esas intersecciones están siendo con los elementos de, o los sucesos de mi sistema completo. Aquí nuevamente entonces en nuestra organización de las fichas del dominó puedo definir este suceso B y tener en cuenta de que esta ficha pertenece también al suceso A1, esta otra ficha 1,6 pertenece al suceso A2, 3,4 a la 3 y el 5,6 pertenece al A4. El teorema de probabilidad total nos dice que la probabilidad de un suceso se escribe efectivamente como una suma de multiplicaciones de la probabilidad de el elemento de mi sistema completo por la probabilidad de mi suceso B, sabiendo que ocurrió ese elemento de mi sistema completo, ¿ya? Esto es una probabilidad condicionada. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que la probabilidad de un suceso se escribe como suma de otras probabilidades, ¿ya? De mis elementos basales,
por así decirlo, estos elementos del sistema completo, y una probabilidad condicionada de B hacia mi, eh, mi suceso del sistema completo. ¿Ya? Recuerde que la probabilidad condicionada, como lo habíamos visto en unos diapositivas anteriores, por ejemplo, de B sabiendo A, es la probabilidad de B inter A sobre la probabilidad de A. Estos dos son números iguales, ¿ya? Y distintos de cero, porque el A sub 1 o el A sub I es un conjunto no vacío. Entonces, estos dos se van a simplificar y voy a obtener esta expresión, ¿sí? La misma expresión. Entonces, el teorema de la probabilidad total nos está diciendo que podemos reescribir la probabilidad de B, pero como una probabilidad condicionada, ¿ya? Como una suma de probabilidades condicionadas. ¿Cómo se aplica esto? Veamos una situación. Suponga que tiene 3 llaveros. El primer llavero tiene 4 llaves, el segundo tiene 3 llaves y el último tiene 6 llaves. Cada uno de estos llaveros tiene solo una llave que abre la puerta principal de su casa, ¿ya? Entonces usted tiene la misión de abrir la puerta de su casa. Si se escoge un llavero al azar y luego en ese llavero escoge una llave al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa llave le permita abrir su puerta? Lo que se nos pide aquí es poder abrir la puerta. Queremos abrir la puerta eligiendo una llave de un llavero, ¿no? Entonces tenemos varias opciones. Tenemos que convenir en que cualquiera de los 3 llaveros tiene la misma probabilidad de ser elegido. Es decir, tengo un tercio de probabilidad de elegir el llavero 1, el llavero 2 y el llavero 3. Las llaves elegidas en cada uno de los llaveros, o la probabilidad de elegir la llave correcta en cada uno de los llaveros es distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de los llaveros tiene distinta cantidad de llaves. Si se fija, el primer llavero tiene 4 llaves, por lo tanto, la probabilidad de elegir del llavero 1 la llave correcta es 1 de 4 y la llave incorrecta 3 de 4. En el llavero 2, que hay 3 llaves, la probabilidad de elegir la llave correcta es 1/3. Y en el llavero 3, que tiene 6 llaves y solo una de ellas es la que puede abrir su puerta, la probabilidad de elegirla es 1/6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir la llave correcta? Bueno, va a ser la multiplicación entre la probabilidad de elegir el llavero 1 por elegir la llave correcta del llavero 1, más la probabilidad de elegir el llavero 2 por la probabilidad de elegir la llave correcta del llavero 2, más la probabilidad de elegir el llavero 3 con su respectiva llave correcta, ¿ya? Entonces vamos a tener una suma de probabilidades de haber elegido el llavero 1 por la probabilidad de elegir la llave correcta, dado que se eligió el llavero 1, ¿ya? Estas son nuestras opciones que hablábamos antes como principio aditivo. El segundo término es haber elegido el llavero 2 y haber elegido la llave correcta sabiendo que se eligió el llavero 2. La tercera es elegir el llavero 3 y la llave correcta sabiendo que se eligió el llavero 3. Entonces, al multiplicar, obtenemos nuestra probabilidad de haber elegido la llave correcta de uno de los llaveros. Otra situación, y como lo pueden ver, el sistema de representación es o puede ser este tipo de diagramas, este tipo de arbolitos de probabilidad, en donde tenemos todas nuestras opciones y en cada una de estas opciones escribimos la probabilidad de que eso ocurra, ¿ya? Y si esta fase conduce a cumplirse o no cumplirse nuestra búsqueda, ¿sí? O lo que estamos estudiando, ¿ya? Vamos a tener también probabilidades aquí para el suceso B. Esto es lo que estamos calculando, la probabilidad de que ocurra B, ¿ya? Entonces, tenemos la probabilidad de que ocurra
y tenemos su complemento, es que no ocurra, cuya suma tiene que ser 1. ¿Ya? La probabilidad de B y la de que no ocurra B en conjunto forman también la unidad. Entonces, la situación del despertador dice así: una persona oye el despertador el 80% de las veces que suena. Cuando lo oye, cuando lo escucha que suena el despertador, el 90% de esas veces que lo escucha, se levanta. Si no lo oye, las probabilidades de que se levante, porque igual se levanta, disminuyen hasta un 60%. Vamos a ver cómo sería el diagrama de las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se escuche el despertador y que se levante? Entonces, que lo escuche, tenemos el 0.8 como probabilidad, porque tiene el 80% de las veces la persona lo escucha. Si no lo escucha, va a ser un 0.2, porque estos dos se complementan. Ahora, si lo escucha, puede levantarse o no levantarse. La probabilidad de que se levante cuando lo escuche es 0.9 y que no se levante es 0.1, pues se complementa. Si no lo escucha, también tiene la opción de levantarse o no levantarse. Y aquí dice, si no lo oye, las probabilidades de que se levante son 60%, es decir, posibilidades de que se levante son 60%. Es decir, tengo 0.6 de probabilidad de levantarse. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se levante habiendo escuchado el despertador? Entonces tengo que una probabilidad total, o la probabilidad de levantarse, escrita como la probabilidad de que se levante cuando suene y cuando no suene.